cómo se organiza la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Sí? Para ello, vamos a recordar un poquito lo que es la configuración externa. Entonces tenemos aquí el tronco encefálico, es una estructura que va a estar unida hacia arriba con el diencéfalo y los hemisferios, hacia abajo con la médula espinal y hacia atrás con el cerebelo. Bien, entonces, y entonces, en la configuración externa se podía observar en una visión anterior y en una visión posterior. Si quieren, igual acá, una visión anterior y una visión posterior, básicamente. Ahora, por otro lado, los tres componentes que van a formar al tronco encefálico son de arriba hacia abajo el mesencéfalo, el puente o protuberancia y el bulbo raquídeo o médula oblongada. Pues son esos los tres elementos. Entonces, veamos qué se puede destacar, siempre recordando, este desastre, ¿no? Recordando. En el mesencéfalo, ¿qué veíamos en una visión anterior? Pedúnculo cerebral, un espacio entre ellos, la fosa interpeduncular. Listo. ¿Qué veíamos en la parte correspondiente a la protuberancia o puente? ¿Qué veíamos? En la parte central, el surco basilar para la arteria. Hacia los costados, dos elevaciones, los rodetes protuberanciales y, en este caso, hacia los costados, la estructura que es el pedúnculo cerebeloso medio, a través del cual este puente se une posteriormente con el cerebelo. Eso es lo que se puede ver acá. Está el tronco, el puente, y esto vendría a ser los pedúnculos cerebelosos medios, a través de los cuales esta parte del tronco, que es el puente, se está uniendo con el cerebelo posteriormente. ¿Sí? El mesencéfalo se une a través de los pedúnculos cerebelosos superiores y el bulbo a través de los pedúnculos cerebelosos inferiores. Bien, entonces destacamos eso. Si vamos hacia el bulbo, vamos a tener en la parte central la fisura media anterior, a los costados las pirámides vulvares y a los costados de ella vamos a tener a la oliva vulvar. Y la oliva vulvar está limitado anteriormente por el surco preolivar y posteriormente por el surco retroolivar. Destacando que entre el puente y el bulbo está el surco bulbopontino y entre el puente y el mesencéfalo está el surco también ponto-mesencefálico. ¿Sí? ¿Está ahí? Tranquilo, estamos repasando. En relación a la parte posterior, del tronco encefálico, ¿sí? En relación a esa parte posterior, podemos decir de que hay tres partes, viendo la parte posterior. ¿Sí? La parte superior, esta parte de acá, corresponde a lo que es la lámina cuadrigémina. Y la lámina cuadrigémina es la parte posterior del mesencéfalo. En la superficie de esa lámina cuadrigémina, unos pequeños relieves que son los colículos. ¿Sí? Colículos inferiores, colículos superiores. Esa sería la parte superior, viendo el tronco por atrás. Luego tenemos una parte intermedia. En esa parte intermedia, ¿qué cosa vamos a destacar? La fosa romboidal. La fosa romboidal, que no es otra cosa más que el piso del cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo está entre la cara posterior del tronco y la cara anterior del cerebelo. Ahí está el cuarto ventrículo. Este cuarto o esta fosa romboidal
¿sí? Esta fosa romboidal, lo podíamos dividir en dos triángulos. Un triángulo superior y en un triángulo inferior. El triángulo superior corresponde con la cara posterior del puente. Si en la parte anterior el puente es voluminoso, amplio, en la parte posterior, donde está la fosa romboidal, el aporte del puente se circunscribe a este triángulo superior de la fosa romboidal. Y en ese triángulo superior vamos a destacar en este momento una elevación que está cerca de la línea media, ¿sí? Esa elevación que está cerca de la línea media. Sartori, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar esa elevación? El colículo facial, ¿sí? El colículo facial. Luego, también lateralmente vamos a tener otras pequeñas elevaciones que va a recibir el nombre de área vestibular, el área vestibular. ¿Sí? Bueno, hay otras partes que es la eminencia media, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bien, entonces está eso. Ahora, si nos vamos hacia la parte inferior, es decir, al triángulo inferior de esta fosa romboidal, esta parte inferior de la fosa romboidal corresponde a la parte superior del bulbo raquídeo. Y ahí también se pueden observar ciertas estructuras. Bueno, en el medio, la línea media, ¿sí? En este caso posterior, la fisura posterior. Luego, en relación a esa línea media, aquí vamos a tener una elevación de forma triangular. Se le conoce como el trígono del hipogloso. Luego, también hay otro triángulo que está por debajo. Está por debajo aquí. Será el trígono del vago. ¿Sí? El trígono del vago. Y luego, lateralmente, aquí también, el área vestibular, en este caso el área vestibular que está en el bulbo. Entonces, el área vestibular hay una parte que va a estar en la protuberancia y la otra parte en el bulbo. Entonces, comparten. Entonces, eso podemos destacar. La otra parte, la que correspondería a la parte inferior del bulbo raquídeo, se parece a un cono y su continuación es la médula espinal. Ahí también se continúa esta fisura, el surco medio posterior, y cerca de esta zona vamos a encontrar acá una elevación que viene a ser el tubérculo grácil. El tubérculo grácil. Lateral a ese tubérculo grácil, otra pequeña elevación, que en este caso será el tubérculo cuneiforme. ¿Sí? El tubérculo cuneiforme. Entonces, básicamente eso. Hay otras estructuras más. Sin embargo, estamos destacando estas. ¿Sí? Muy bien, entonces, eso a modo de un repaso así rápido de lo que es la configuración externa del tronco encefálico. No nos olvidemos, encéfalo, puente y bulbo raquídeo. Muy bien. Pero ahora, en la configuración interna, lo que se trata de ver es cómo se organiza la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Sí? Y permítanme para ello mi pequeño dibujito que he hecho acá, no tan bonito como la del chino, pero ahí está. ¿Sí? Entonces, para ver lo que es la configuración interna, se suelen hacer cortes transversales en distintos niveles. ¿Sí? En distintos niveles. Por ejemplo, en el bulbo hay 4 cortes que se suele hacer normalmente. Uno que pasa a nivel
de la decusación de la pirámide, otro que pasa 1 centímetro por unos 10 milímetros más o menos, igual uno más y otro más. Son 4 cortes. En el puente se suele hacer 2 cortes, uno a nivel inferior y otro a nivel superior. ¿Sí? Y en el mesencéfalo se suele hacer también 2 cortes, uno inferior que pasa por los colículos inferiores y otro superior que pasa por los colículos superiores. Entonces, al hacer esos cortes, se va a poder observar las estructuras internas, es decir, cómo se distribuyen y organizan la sustancia gris y la sustancia blanca. ¿Sí? Muy bien. Entonces, veamos acá. Corte transversal de médula. ¿Sí? ¿Cómo veíamos ahí nosotros? Todo esto con forma de letra H era, ¿qué cosa era? La sustancia gris, ¿no? En el centro, el conducto central o conducto del epéndilo. Entonces, ¿cuál es anterior, posterior, Iván? Y este es posterior. ¿Por qué, Iván? Esta pequeña curvatura. ¿Por qué? Una pequeña curvatura, sí. Esta pequeña curvatura. ¿Por qué? Por eso, a lo mejor también Las astas anteriores son más anchas, más grandes, ¿sí? Entonces, ya. Por eso es que aquí tendríamos todo esto que corresponde a las astas anteriores, esto más delgado que a las astas posteriores. Recordando que las astas posteriores van a contener las neuronas motoras y las astas posteriores a las neuronas sensitivas. Entre el asta anterior y el asta posterior también hay una asta lateral. Y esta asta lateral contiene las neuronas vegetativas de nuestro sistema nervioso autónomo. ¿Sí? En este caso, si estamos a nivel de la médula, aquí va a corresponder a las neuronas simpáticas. ¿Sí? A las neuronas simpáticas. Recuerden, las neuronas simpáticas van desde el segmento torácico hasta el segmento lumbar. Y las parasimpáticas van a nivel craneal, o sea acá, y a nivel sacro, o sea, la parte más inferior de nuestra médula espinal. ¿Sí? Entonces, simpático, sistema cráneo-sacro, perdón, el parasimpático es sistema cráneo-sacro y el simpático es sistema tóraco-lumbar. Y ambos, sistema nervioso autónomo. Entonces tenemos eso. Perfecto. Hasta anterior motora, hasta posterior sensitiva, hasta lateral vegetativa. ¿Y qué ocurría con con la otra parte? Todo esto de acá, ¿qué sería ya? La sustancia blanca. Entonces la sustancia blanca aquí en la médula está rodeando a la sustancia gris y la sustancia blanca se organiza en cordones, ¿no? En cordones. Entonces tendríamos acá el cordón anterior, el cordón lateral y el cordón posterior. Igual del otro lado, anterior, lateral, posterior. ¿Y qué cosa va a haber en esos cordones? Los fascículos, tractos o haces. O sea, un conjunto de fibras nerviosas que, siguiendo una determinada dirección, están llevando información desde afuera, o sea, desde la periferia hacia las partes superiores o desde las partes superiores hacia la periferia. Entonces serán las vías ascendentes sensitivas, las vías descendentes motoras. Perfecto. Y según el tipo de estímulo, entonces esos tractos, ¿no? Según el tipo de estímulo se agrupan y también según el lugar de a dónde van, también tienen un nombre. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a recordar, ¿no? Tenemos aquí el cordón anterior. Si hablamos de los elementos ascendentes, aquí vamos a tener un haz espino
talámico anterior. ¿Sí? Haz espinotalámico anterior, por ejemplo, eso lleva estímulos del tacto protopático, o sea, del tacto grueso. Acá, por ejemplo, tendríamos otro fascículo que vendría a corresponder al haz espinotalámico lateral. ¿Sí? Y acá, este haz espinotalámico lateral lleva información termoalgésica, ¿no? El dolor. ¿Sí? Bueno, por acá tendríamos otro haz, el haz espinocerebeloso anterior, y aquí el haz espinocerebeloso posterior. Todos ellos son vías ascendentes, sensitivas. Aquí en el cordón posterior, por ejemplo, tendríamos medialmente aquí un fascículo, el haz o fascículo grácil, y lateralmente el haz o fascículo cuneiforme. ¿Qué información están llevando ellos? Ellos están llevando información propioceptiva consciente y de tacto epicrítico. Y estos haces espinocerebelosos anterior y posterior están llevando estímulos propioceptivos inconscientes, ¿no? Por eso van al cerebelo. Espino, cerebelo. Bien. Esas son las vías ascendentes, ¿no? También obviamente hay vías descendentes. Las principales son las vías piramidales, no las principales, sino una de ellas son las vías piramidales, o sea, córtico-espinales, ¿sí? Y otras que son de la vía extrapiramidal. Entonces, así más o menos tendríamos cómo se organiza la configuración interna de la médula espinal. Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando llegamos a nivel del tronco? ¿Qué va a ocurrir cuando llegamos a nivel del tronco? Esta configuración interna de la médula espinal va a variar, a modificarse, ¿sí? Pero de alguna manera va a conservar esto que acabamos de mencionar, en el sentido de que anterior las astas anteriores, motora, las astas posteriores sensitivas y las astas laterales vegetativas. Entonces eso, recordemos, a pesar de las formas en que se va a modificar en el tronco. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que estas dos partes que forman la sustancia gris de la médula, ¿sí?, van a, como que si acá se separasen así, para ponerse en una posición más o menos horizontal en el tronco, ¿sí?, como que se separan. Por otro lado, también se dice de que en el tronco, una parte del asta anterior que se divide en cabeza y cuello o base se fragmenta. Entonces se dice que se ha decapitado el asta porque le han volado la cabeza. Entonces quedan estos fragmentos de la cabeza del asta anterior. Y la base o cuello del asta anterior, ya en el tronco, queda ubicado en esta posición. Recuerden que esto estaba así, pero ahora se ha hecho así, se ha horizontalizado. Entonces aquí daría la base de estas dos astas anteriores. Entonces estas se están ubicando acá, ¿no? Las astas laterales, si esto se ha horizontalizado así, las astas laterales están más o menos aquí. Neuronas vegetativas, igual acá, neuronas vegetativas. Pero como estamos aquí en el tronco, estas corresponderán a la parte parasimpática, cráneo sacro, en este caso un cráneo. ¿Y qué va a pasar con las astas posteriores? Se van hacia los costados. Y entonces tendríamos aquí las astas posteriores, sensitivas. Entonces, más o menos, eso conserva. A pesar de haberse cambiado, haber modificado, tendríamos la parte motora, la parte, en este caso, intermedia, parte hasta lateral, ahora es la parte intermedia, pero igual, neuronas vegetativas, acá del sistema parasimpático. Y las partes posteriores, de las astas posteriores, que ahora están en posición lateral, la parte
sensitivo. ¿Sí? Bien. Esta estructura que estamos viendo acá, que más o menos se correlaciona con lo que había en la médula, van a constituir núcleos. ¿Y qué cosa eran los núcleos? Eran conjunto de cuerpos neuronales que están ubicados dentro del sistema nervioso central. En este caso, dentro del tronco encefálico. ¿Sí? Si aquí en la médula correspondía a los núcleos donde se originaban los nervios espinales, que salían cada segmento de la médula para ir a los miembros inferiores, para ir al tronco, para ir a los miembros inferiores. Aquí, estos núcleos, ¿sí? Sobre todo los motores, estamos hablando acá de los motores, estos núcleos van a corresponder a los núcleos motores de los pares craneales. Acá en la médula, los núcleos de los nervios espinales, aquí los núcleos de los nervios craneales. ¿Sí? Porque una de las cosas que se ha mencionado en la clase pasada es que en el tronco encefálico está el origen, tanto real como aparente, de 10 pares craneales, salvo el olfatorio y el óptico. Pero los otros 10 sí. Muy bien, entonces son los núcleos de los pares craneales. Pero además, núcleos pares craneales. Ahora, esto de acá, sistema simpático, que se deriva de esta parte intermedia, también van a tener núcleos, pero van a ser núcleos parasimpáticos. Núcleos parasimpáticos. Por ejemplo, el núcleo del tercer par craneal, el núcleo salival superior, el núcleo salival inferior, el núcleo dorsal del vago, etcétera, etcétera. Y las partes laterales que correspondían en la médula a las neuronas sensitivas, igual acá estarán los núcleos de las neuronas sensitivas, pero de los pares craneales. ¿Sí? Entonces, esto que estaba acá en la médula, más o menos se ha transformado en esto en la médula. Por otro lado, en la médula, si estos son los núcleos de los pares craneales, en la médula también habrán otros núcleos dispersos que ya van a corresponder a los núcleos propios del tronco. Entonces, dentro de los núcleos propios del tronco habrá núcleos que están en el mesencéfalo, otros núcleos que están en el puente y otros núcleos que están en el bulbo. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar esos dos tipos de núcleos, los núcleos propios y los núcleos de los nervios craneales. Ahora bien, a través de este tronco también van a pasar vías, fascículos. ¿Sí? Por ejemplo, acá habíamos destacado en la médula el haz espinotalámico anterior y el haz espinotalámico lateral, llevando información táctil y termoalgésica. ¿Qué pasa cuando estos ascienden y llegan a nivel del tronco? Los dos se van a juntar en una sola cosa, en un solo haz, que se va a llamar lemnisco, el lemnisco espinal. Entonces, si en la médula estaba el haz espinotalámico anterior y el haz espinotalámico lateral, en el tronco los dos se juntan y forman un lemnisco espinal, que sigue pasando, llevando la información hasta el tálamo. Por eso es espinotalámico. Acá, en el cordón posterior, teníamos el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme, llevando información proprioceptiva, consciente y epicrítica. ¿Qué va a pasar cuando estos dos fascículos o tractos lleguen al tronco? Pues los de la derecha se van para la izquierda, los de la izquierda se van para la derecha, y en vez de que sigan trayectos separados, se unen también y forman un lemnisco. En este caso, el lemnisco medial. El lemnisco medial, que sigue llevando información hacia el
tálamo, ¿no? Hacia el núcleo ventral posterior del tálamo, ¿ya? Entonces, eso. Además, hay otros fascículos que están dentro, que se forman ya dentro del mismo tronco. Entonces, más o menos, hay otras estructuras que son las llamadas la formación reticular, un conjunto de núcleos que están interconectados entre sí y que son también núcleos propios del tronco. Entonces, para poder estudiar, decíamos, la configuración interna, tenemos que hacer cortes. 4 cortes a nivel del bulbo, 2 a nivel del puente y 2 a nivel del mesencéfalo. ¿Sí? Bueno, veamos y destaquemos algunos de ellos. Por ejemplo, aquí vamos a tener lo que corresponde a un corte transversal a nivel del mesencéfalo y otro corte a nivel de protuberancia, ¿sí? Claro, que va a matar. Entonces tendríamos ahí, más o menos ahí, un corte superior a nivel del mesencéfalo y otro corte inferior aquí a nivel de la ¿sí? En este caso, perdón, a nivel del puente. En este caso es el corte en la parte superior, es decir, donde va a estar este triángulo, el triángulo superior de la fosa romboidal. Entonces, fíjense, va a ser de alguna manera no tan complejo si sabemos qué cosa hay en la superficie, deducimos qué cosa hay en la profundidad. ¿Sí? Claro, es correlacionado. ¿Qué cosa encontrábamos acá? Por ejemplo, el trígono del hipogloso. ¿Qué debe haber en la profundidad? El núcleo del hipogloso. Algo por ahí tenemos que relacionar así. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos aquí este corte. ¿Sí? A nivel del mesencéfalo decíamos que hay 2 lugares del corte. Uno a nivel del colículo superior y otro a nivel del colículo inferior. En este caso, por ejemplo, está dado a nivel del colículo inferior. ¿Sí? Pero igual vamos a poder ver. Adelante, atrás. ¿Ya? Entonces, en esta vista de adelante hacia atrás, vamos a distinguir que el mesencéfalo tiene 2 partes. Una parte superior, que sería el techo y que está por encima de este que es el conducto mesencefálico, lo que en la médula era el conducto central o conducto del epéndimo, en el mesencéfalo es el conducto mesencefálico, el acueducto de Silvia. Entonces, lo que está por encima corresponde a lo que es el techo del mesencéfalo, el tectum. Luego, la otra parte es todo esto de acá, todo esto que está por debajo y a los costados del conducto. Y todo eso es el pedúnculo cerebral. Este pedúnculo cerebral tiene 2 partes a su vez. Una parte anterior, basal, el pie del pedúnculo cerebral. Y otra parte por encima de él, allí que vendría a ser el tectum, perdón, el tegmento, no tectum, el tectum es el techo, el tegmento. ¿Sí? Entonces, localizábamos 2 partes, ¿sí?, en el pedúnculo cerebral. Una parte anterior, basal, que es el pie, y otra parte superior al pie, que es el tegmento. Y por encima, el techo o tectum. El techo es el que está arriba, el que está. Si ese es el conducto del mesencéfalo, lo que está por arriba es el techo. ¿Sí? Y ese techo es la lámina cuadrigémina. Muy bien.
Entonces, la parte más anterior, la parte más basal del pedúnculo cerebeloso es esta parte de acá. ¿Sí? Esta zona que viene a ser el pie. ¿Ya? El pie. Y se nota claramente que es diferente. ¿Sí? Este es el pie. El pie. ¿Qué cosa contiene el pie? El pie contiene los nervios o fibras nerviosas córtico-espinales o córtico-pontinas. ¿Sí? Y también córtico-nucleares. ¿Sí? Si decimos córtico-pontinas, son fibras que vienen desde la corteza hacia el puente. Si decimos córtico-nucleares, son las fibras que vienen desde la corteza hacia alguno de los núcleos de los pares craneales. Y si decimos fibras córtico-espinales, son las que vienen desde la corteza hacia algún segmento de la médula espinal. ¿Ya? Entonces, ahí están estas. Y estas justamente constituyen la vía piramidal, es decir, las vías descendentes motoras que tiene el sistema nervioso central. ¿Sí? Ahora, entonces, por acá están las fibras córtico-espinales, córtico-pontinas y córtico-nucleares. Ahora, vamos a complicar un poquito la cosa porque nos dicen que en el tercio lateral del pie están las fibras que se les conoce como fibras temporopontinas. O sea, ¿de dónde a dónde vienen? Del lóbulo temporal hacia núcleos que están en el puente. Temporopontinas. En la parte opuesta, en la parte medial, ¿sí?, habrá predominantemente las fibras frontopontinas. ¿De dónde vendrán? Del lóbulo frontal hacia algún núcleo del puente. ¿Sí? Y nos queda este espacio amplio entre la parte lateral y medial del pie. Sabemos que en la parte lateral predominantemente son las fibras temporopontinas y en la parte medial las fibras frontopontinas. En este espacio entre los dos están las fibras córticoespinales y córticonucleares. Ya, si queremos saber un poquito más, fastidiar a la gente, diríamos, en la parte lateral están las fibras córticoespinales y en esta parte medial las fibras córtico-nucleares. ¿Sí? Entonces, las fibras córtico-espinales se irán bajando hacia la médula y estas córtico-nucleares se quedarán a hacer sinapsis en alguno de los núcleos de los pares craneales. Seguimos molestando. Por encima del pie, ya en el tegmento, ¿sí?, por encima del pie vamos a encontrar un núcleo que tiene forma de media luna con la concavidad hacia arriba o hacia atrás en este caso, estamos yendo adelante hacia atrás, y que se le conoce a este núcleo como la sustancia negra. La sustancia negra. ¿Sí? La sustancia negra contiene neuronas que algunas de ellas acumulan melanina, por eso ese tono oscuro de esta parte. ¿Sí? Y utilizan como neurotransmisor a la dopamina, por eso son neuronas dopaminérgicas. ¿Sí? Se dice de que estas neuronas dopaminérgicas, cuando se deterioran, se manifiestan como temblores en las partes distales de las extremidades superiores, ¿no? ¿Cómo se llama ese? Parkinson. Parkinson, ¿no?
el Parkinson. Bien. Luego, siguiendo en el tegmento del pedúnculo cerebral, vamos a tener ahora un núcleo, otro núcleo, que esta vez tiene más o menos la forma redonda y el color rojo, por eso se le llama núcleo rojo, rubro, rojo, ¿no? El núcleo rojo. Entonces rojo porque ahí las neuronas suelen acumular hierro y además por la vascularización que tiene el núcleo rojo. Entonces el núcleo rojo, por ejemplo, tiene muchas conexiones con el cerebelo y también con el encéfalo. ¿Sí? Por ejemplo, estos dos núcleos que acabamos de mencionar, el núcleo sustancia negra y el núcleo rojo, son núcleos propios del tronco. En este caso, núcleos propios que están ubicados en el mesencéfalo. El núcleo rojo, al igual que el núcleo, la sustancia negra, suelen ser o son parte de la vía extrapiramidal. Y la vía extrapiramidal, ¿qué hacía? Regular, modular los movimientos voluntarios. De tal forma que Iván, ¿tienes enamorado? Enamorado, ya va. Emanuel tiene. Ya, no importa. En todo caso, ¿no? Si alguien quiere acariciar a alguien, ¿no? Uno va con suavidad, con delicadeza, ¿no? Perfecto. Pero si alguien está peleando, si le quiere pegar al otro, no va a ir así, ¿no? Va con todas sus ganas, su fuerza y mandar. Eso es regulado, por ejemplo, por este sistema rubro espinal, negro espinal, y más abajito está el núcleo olivar o limboespinal. Entonces, por eso las vías extrapiramidales y la formación reticular también regulan los movimientos voluntarios, ¿no? Entonces, si quiero acariciar, iré suavemente, pero si quiero agredir, golpear, iré obviamente con fuerza y con más intensidad, ¿no? Muy bien. Ya. Seguimos. ¿Qué cosa era esto? El conducto mesencefálico, el acueducto de Silvio. ¿Sí? Bien. Alrededor de este acueducto hay sustancia negra. Como está rodeando al acueducto, se le llama sustancia negra periacueductal. ¿Sí? Y entonces, en relación con esta sustancia periacueductal, vamos a encontrar, depende, ¿sí? En este caso, por ejemplo, el corte del mesencéfalo está a nivel de los colículos inferiores, ¿sí? Entonces, si estamos a nivel de los colículos inferiores, en la sustancia periacueductal vamos a encontrar un núcleo, el núcleo del cuarto nervio craneal. ¿Cuál es el nervio craneal? ¿Cuatro? Troclear. El Troclear. troclear, muy bien, el troclear, ¿sí? O motor ocular externo. ¿Sí? ¿Externo? No, perdón. Troclear nomás, o patético, no me hagan caso. Troclear o patético es el que va a mover el músculo oblicuo superior del ojo, ¿sí? Que te permite mirar hacia arriba y también hacia el costado. Ya. Pero, si hubiese el corte estado a nivel de los colículos superiores, entonces ahí, en la sustancia periacueductal, encontraríamos el núcleo del tercer par craneal. ¿Sí? El núcleo del tercer par craneal, que es ese sí es el motor ocular común. ¿Sí? Ese sí va a inervar los músculos extrínsecos del ojo, menos al oblicuo superior, que es inervado por el troclear, y menos al recto lateral, que va a ser inervado por el otro lado. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí están pares. ¿Sí?
Y fíjense dónde estaban los núcleos de los pares craneales en esta división que hicimos, en la parte media, la parte central. Por eso están, casi en este caso, rodeando al acueducto. ¿No? Bien. Ahora, si este era el pie y este era el tegmento, y ambas cosas eran el pedúnculo cerebral, por encima del acueducto mesencefálico vamos a tener el techo. Y en el techo del mesencéfalo está la lámina cuadrigémina. Y esa lámina cuadrigémina en su superficie va a tener unas elevaciones que son los colículos superiores o inferiores. ¿Sí? Muy bien. Por debajo de esos colículos, en este caso son los colículos inferiores, va a haber un núcleo también. El núcleo del colículo inferior. Este núcleo del colículo inferior está en relación con los nervios cocleares, la visión, el vestíbulo coclear, con el equilibrio y la visión. ¿Sí? Y participa entonces de los reflejos auditivos. ¿Sí? De los reflejos auditivos. Vamos a imaginarnos que estamos acá todos concentrados, hablando y diciendo, tratando de aprender, y de afuera hubiese una explosión. ¿Qué haríamos todos? Seguramente inmediatamente voltear hacia el lugar de donde suponemos viene el ruido, ¿no? Ese es un reflejo auditivo, ¿no? Bien. Si el corte hubiera estado a nivel de los colículos superiores, igual debajo de ese colículo superior hay un núcleo también, el núcleo del colículo superior, pero esta vez esos núcleos están relacionados con los reflejos visuales, ¿Sí? Entonces, igualmente, ¿no? Estamos... Ya, pues si hay, ahora lo pondremos. Tú ya sabrás distinguir si estás arriba o abajo, colículo superior o inferior. ¿Sí? Entonces igual, ¿no? Vamos a suponer que estamos por ahí caminando, yéndonos a nuestra casa dentro de la universidad, y de pronto vemos que se oscurece el cielo. ¿Qué pasa? Intentamos inmediatamente, nos produce un reflejo visual. ¿Para qué? Para percibir aquello que está ocurriendo. ¿Sí? Un reflejo visual. Entonces, sean en los reflejos visuales o sean en los reflejos auditivos, lo que se trata es de coordinar ojos, músculos de la cabeza y músculos del cuello. ¿Para qué? Para dirigir la mirada, ¿sí? Hacia el lugar que corresponde. ¿Sí? Bien, entonces eso es lo que vamos a tener aquí. Ahora, gracias a esto mismo también podemos ver un corte a nivel del puente. ¿Sí? Entonces tendríamos acá, ¿sí tendríamos? Decíamos que en el puente puede haber un corte superior y un corte inferior. El puente superior, el corte superior, obviamente va a pasar por este triángulo superior, que es la parte posterior del puente. Y si es el corte inferior, pasará por este triángulo inferior, que es la parte superior del bulbo. ¿Sí? Entonces aquí este corte corresponde justo a esto donde está el triángulo superior, es decir, a la cara posterior del puente. ¿No? Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Igual distinguiremos una parte basal y otra parte, digamos, superior, que vendría a ser no el techo en este caso, sino el tegmento. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué vemos? Miremos acá igualmente. ¿Qué es lo que vemos? En el tegmento del puente se observa una serie de como manchitas, ¿sí? Son los núcleos
pontinos. Los núcleos pontinos. Entonces decíamos fibras temporopontinas vienen de la corteza a hacer sinapsis en estos núcleos. Y de aquí las fibras se irán hacia el cerebelo. ¿Sí? Entonces son esos los núcleos pontinos. ¿Sí? Ahora, en la parte ya más superior del puente, ¿qué veíamos acá en este triángulo superior? ¿Qué destacábamos? Por ejemplo, ahí, ¿qué cosa era? El colículo facial, ¿no? Entonces, debajo de ese colículo facial, hay un núcleo también. Hay un núcleo. Ese es el núcleo del abducens, del motor ocular externo. ¿Sí? Del motor ocular externo. Debajo y medial tenemos a otro núcleo, el núcleo del facial. El núcleo del facial. ¿Y qué es lo que ocurre? Fíjense que las fibras nerviosas de las neuronas que están formando este núcleo facial se dirigen hacia arriba. ¿Y qué hacen? Dan la vuelta sobre el núcleo del abducens y luego continúan hacia abajo para su salida, ¿en dónde? A nivel del surco bulbopontino, por encima de la pirámide vulvar. ¿Sí? Entonces, origen real, origen aparente, por donde salen las fibras nerviosas. ¿Ya? Entonces tendríamos eso. ¿Ya? Entonces, núcleo del abducens, núcleo del facial. Ahora, doctor, ¿ahí se puede apreciar la rodilla? esa es la rodilla, justamente. La rodilla, las fibras están yéndose hacia arriba y atrás. Y de pronto se dicen, oye, si por aquí no es la salida. Entonces, ¿qué hacen? Le rodean y forman justamente eso, la rodilla. Rodean. Ah, sí, ya me acordé, la salida es por acá. Y salen por acá. ¿Sí? Por ahí. Ahora. Ahora. Aquí teníamos nosotros, cuando mencionamos la configuración externa, esto que es la salida del quinto par craneal, del nervio trigémino. Pues bien, el núcleo del trigémino está también aquí en esta parte. Pero el trigémino es un nervio mixto. Va a tener nervios motores y sensitivos. La mayor parte es sensitiva. La parte motora es para los músculos de la masticación. Entonces ahí tendríamos al núcleo motor del trigémino y por fuera de él, más grande, más voluminoso, al núcleo sensitivo, al núcleo principal. ¿Por qué? Porque el trigémino tiene 3 núcleos sensitivos. El principal, que capta estímulos táctiles, está aquí, en el puente. El núcleo mesencefálico, que capta estímulos propioceptivos, está en el mesencéfalo, obviamente. Y el otro núcleo es el núcleo espinal, que se encuentra a nivel del bulbo y capta estímulos termoalgésicos. Entonces, toda la información de esos tipos de estímulos que se producen en la cara, en la cabeza, van a llegar al núcleo sensitivo del trigémino. Entonces, ahí estaría el núcleo principal del trigémino. Y luego tendríamos acá, estamos en el bulbo, ¿sí? Entonces, en el bulbo, si vemos por atrás,
estaríamos viendo el triángulo inferior. Ahí está, la fosa. Estaríamos viendo el triángulo inferior de la fosa romboidea. ¿Sí? ¿Y qué hemos dicho que vamos a encontrar acá? El trígono del hipogloso, el trígono del vago, y lateralmente las áreas vestibulares. ¿Sí? Entonces, eso es justamente lo que podemos ver en este corte. Si aquí estaría el trígono del hipogloso, entonces en la parte más interna, en el tegmento del bulbo, estaría el núcleo del hipogloso. Si por aquí tenemos el núcleo, el trígono del vago, por aquí más o menos tendríamos el núcleo, no, ya no es del vago, es el núcleo ambiguo, ¿sí? El núcleo ambiguo es el lugar donde se originan las neuronas motoras que van a estar en el 9º, en el 10º y en el 11º par craneal. ¿Sí? Entonces, debajo del núcleo del trígono del vago no está el núcleo del vago, está el núcleo ambiguo. ¿Sí? Fibras motoras para 9, 10 y 11 avos. Y luego, obviamente, más adelante, ¿qué tendríamos? ¿Qué tendríamos? Esta es la pirámide, ¿sí? Entonces quiere decir que esto estaría parte de las piramidales, o sea, las fibras córtico-espinales. Luego, ¿qué tenemos acá? ¿Cómo se llama esto? La oliva vulvar. Esa oliva sí va a tener su núcleo ahí, a ese nivel. Entonces el núcleo olivar inferior. ¿Sí? Entonces, por eso, si sabemos bien esto de la configuración externa, lo podemos relacionar. En la mayoría de los casos es casi directo. ¿Sí? Bien. Entonces, todo eso vendría a ser parte de la configuración interna, destacando básicamente los núcleos. Si hablamos de las fibras, la formación reticular también. Pero ya si hablamos de las vías, tendríamos al lemnisco medial, al lemnisco espinal. Y hay otros que están también dentro de del mismo tronco, ¿no? O sea, se origina en el mismo tronco. Por último, el otro corte que se hace es a este nivel, donde tendríamos aquí al tubérculo grácil. En la parte más profunda estará el núcleo grácil, ¿sí? Y lateralmente acá tendríamos el núcleo cuneiforme, y en la profundidad estará el núcleo cuneiforme, ¿no? El tubérculo, y en las profundidades los núcleos respectivos. Si es el tubérculo grácil, el núcleo grácil. Si es el tubérculo cuneiforme, el núcleo cuneiforme. ¿Sí? Bien, básicamente eso es. Eso, ¿no? Ya. Eso es básicamente, ¿no? Y lo otro es esto, ¿no? Que ya lo mostré, ¿no? Cómo el tronco se une atrás a través de los pedúnculos cerebelosos superiores, medios e inferiores con el cerebelo, ¿sí? Con el cerebelo.